Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida.
Esfuérzate y sé valiente. Te invitamos a que este martes te unas a nuestro servicio de oración y clamemos juntos a nuestro Dios en horario de 7 a 8 de la noche. Síguenos por Radio Peniel. Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por este nuevo día. Ya prácticamente estamos avanzados en el mes de mayo, 16 tenemos hoy. Y quiero agradecerme con cada uno de ustedes que me felicitó. Damos gracias a Dios por un año que el Señor me ha regalado. No nacimos en un hogar cristiano, pero a los 17 años conocimos los caminos del Señor. Y ha sido bendición, ha sido maravilloso andar por estas sendas, que es un nuevo caminar, una experiencia totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados a vivir en el mundo. Y el Señor siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Y fue a los 17 años de edad que yo conocí los caminos del Señor, y por eso hoy nos alegra poder tocar estos temas de la familia, de los hijos, porque sabemos que esta palabra tiene todo el consejo que cada uno de los seres humanos necesita para poder vivir en este mundo. El Señor llegó a mi vida a los 17 años, cuando prácticamente hay una gran cantidad de expectativas para nosotros los que en aquel tiempo éramos jóvenes. Sin embargo, no necesariamente veníamos de una familia con principios, de una familia con el temor del Señor, sino que veníamos de una familia de escasos recursos y sin principios básicos, como los tenemos en la palabra del Señor. Pero lo importante es que nuestra madre en aquel tiempo pues nos corrigió, nos enseñó a su manera, y considero que valió la pena. Hoy ya no es lo mismo, hoy se corrige de otra forma, porque tratan de evitar que la autoestima de los niños se pueda ir degenerando. Sin embargo, la palabra del Señor nos da consejos básicos para la vida. Y eso es lo que queremos tratar en esta mañana, avanzar en ver los consejos que el Señor nos da para ponerlos en práctica, para vivirlos y saber que aquí está todo escrito. Vamos a orar y pedirle a Él su bendición, su dirección, que a través de su Espíritu Santo nos guíe para poder estudiar su palabra en esta mañana. Soberano Señor que estás en el cielo, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por esta palabra que nos has dejado. Gracias porque esta palabra es luz a nuestro camino. Esta palabra es la que necesita el hombre para poder dirigirse en este mundo de la mejor manera, haciendo lo que a ti te agrada y lo que nosotros también hagamos aquí para la vida diaria será prosperado, de acuerdo a lo que dice tu palabra. Muchas gracias, Señor, por este consejo. Permítenos, oh Dios, hablar como tú lo hablas tan claro aquí en esta palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En el libro de Proverbios continuamos. Sabemos que el libro de Proverbios es abundante en consejos. Sin embargo, los temas que aquí nos habla la palabra del Señor, casi que no los tocamos, y por eso a veces nos va mal, se ignoran porque nosotros queremos, pero la palabra del Señor es muy clara y
queremos leer el libro de Proverbios en el capítulo 7. La semana anterior hablamos uno de los consejos importantes de no salir como fiador de alguien. Es el consejo que el Señor nos da para evitar problemas a cada uno de nosotros. Alguien gana su salario, le cuesta, y a cada uno nos cuesta de una manera distinta ganarnos el sustento diario. Sin embargo, el ser fiador de alguien, ya vimos las consecuencias, y no es posible que alguien solo venga, preste y despilfarre esa plata y nosotros nos quedemos como responsables. Pero es un consejo que leemos en la palabra del Señor, no se pone mucho en práctica y vemos la realidad a lo que esto conlleva, a desobedecer la palabra del Señor. Pero si usted está en casa y tiene la escritura ahí en sus manos, podemos leer y hacer una lectura tal vez un poco larga, pero vale la pena que podamos leerla porque sabremos así de la mejor manera como Dios quiere que nos dirijamos en este mundo. Voy a leer en la nueva versión internacional. La palabra del Señor dice en el capítulo 7, algo maravilloso donde dice como el título, advertencia contra la mujer adúltera. Es un tema que está en la Escritura y que no se ignora y que es algo que nosotros debemos de platicar con nuestros hijos. Debemos de platicar estos temas para que les abramos los ojos, para que no los engatusen, para que ellos puedan caminar recto en este mundo. El deseo de usted como padre, como madre, es que la familia viva como al Señor le agrada, haciendo las cosas como a Él le gusta. Debemos de conocer su palabra, de ponerla en práctica y la oportunidad que el Señor nos ha dado a nosotros de ser padres es un gran privilegio. La pregunta es, ¿lo estaremos haciendo bien? Y si no lo estamos haciendo bien, es tiempo de escudriñar su palabra y de poner atención a lo que ella dice para trasladarlo a nuestros hijos. Para esto significa que tenemos que dedicar tiempo, debemos de estar con ellos. Hoy, por supuesto, son tiempos en los que nuestros hijos no van al colegio, a la escuela de manera presencial y están en casa. Sí podemos ocupar un tiempo con ellos para poder darle estos consejos. Aparte de platicar con ellos, debemos de también ser amigos. Y ser amigos, de acuerdo al principio de la palabra del Señor, es que también ellos van a conocer los propósitos nuestros como padres, qué es lo que queremos de ellos el día de mañana, qué es lo que el Señor dice en su palabra para que ellos caminen, se desarrollen de una manera en que las cosas les salgan bien. Entonces el poder escudriñar la palabra del Señor y que nosotros los padres podamos tener el conocimiento, tener la sabiduría, es algo maravilloso porque es un privilegio trasladar estas enseñanzas que nosotros hemos vivido y que debemos de dejar claro en sus corazones el temor del Señor y los mandamientos del Señor. Algo muy importante que debemos de ver es no repetir los patrones pasados, los patrones de aquellos hogares donde crecimos y no hubieron principios. Algunos
hogares han sufrido con padres alcohólicos, padres irresponsables que no proveen para el hogar, no proveen lo necesario, no digamos aquellas cosas que son también elementales, pero que se descuidan totalmente. Desde ahí empezamos a ver que no hay un hogar ordenado, que las cosas se hacen únicamente por salir del paso y no poner atención a la responsabilidad que hemos obtenido como padres. El ser padre significa que debemos de instruir a nuestros hijos en este camino de la vida, con el temor del Señor, básicamente para que las cosas sean mejor. Entonces, no repetir los patrones del pasado es algo que nosotros debemos de cuidar. La palabra del Señor dice, transformen su manera de pensar. Ya no vamos de acuerdo a la corriente que traíamos, sino somos diferentes. De acuerdo a esta palabra que ha venido a dar luz a nuestra vida, entonces debemos de seguir estos principios para que la vida del Señor pueda manifestarse no solo en nosotros como ejemplo que tenemos que ser para ellos, sino que ellos ya en hogares que se le teme al Señor empiecen a crecer, empiecen a desarrollar ese temor y que nosotros lo veamos desde pequeño. La palabra del Señor hace una gran diferencia. La palabra del Señor es fundamental para la formación de nuestros hijos en casa. Recordemos que nuestros hijos van creciendo, se van desarrollando, pero son inmaduros en todas aquellas cosas, aún en las del mundo, como también las espirituales. Recordemos que Ana clamó por un hijo y tuvo un hijo y lo llevó al templo, pero él no conocía la palabra del Señor. Cuando el Señor llamó, el que conoció fue Elí, el sacerdote. Pero Samuel, que estaba en el templo, no conocía al Señor. Somos los adultos, somos nosotros como sacerdotes que debemos de instruir a nuestros hijos en el camino de la vida. Y espiritualmente también nosotros debemos de instruirlos para que el día de mañana ellos caminen en las sendas del Señor y todo lo que hagan prospere. La razón de instruirlos es porque es una nueva generación que viene y que si nosotros no trasladamos los principios van a crecer sin conocer al Señor. Los adultos aprendemos mucho también de esta palabra, no es solo dirigido a los jóvenes. Nosotros debemos de beber esta palabra para poder aplicarla. La palabra del Señor en Proverbios, siempre en el capítulo 12 y versículo 1, dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Nosotros debemos de ser instruidos como padres porque desconocemos muchas cosas al momento de que un hijo viene a nuestro hogar. Pero ya con ese conocimiento nosotros debemos de instruir a nuestros hijos. Por eso la palabra del Señor es maravillosa, porque la palabra del Señor nos enseña de todos los aspectos. Y en esta mañana, pues, el tema es siempre algo muy importante porque dice la advertencia contra la mujer adúltera. La palabra del Señor en esta otra versión dice las artimañas de la ramera. Vamos a leerlo y ponemos atención. En el capítulo 7 vamos a leerlo y pongamos realmente oído a esta palabra. Hijo mío, pon en práctica mis palabras, atesora mis mandamientos. Cumple con mis mandatos y vivirás.
Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Llévalos atados en los dedos. Anótalos en la tablilla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, eres de mi sangre. Ella te librará de la mujer ajena, de la adúltera y de sus palabras seductoras. Desde la ventana de mi casa miré a través de la celosía. Me puse a ver a los inexpertos y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio. Cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de esa mujer. Caía la tarde, llegaba el día a su fin. Avanzaban las sombras de la noche. De pronto la mujer salió a su encuentro, con toda la apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones, como es escandalosa y descarada. Nunca hallan sus pies reposo en su casa. Unas veces por las calles, otras veces por las plazas, siempre está al acecho en cada esquina. Se prendió de su cuello, lo besó y con todo descaro le dijo: tengo en mi casa sacrificios de comunión, pues hoy he cumplido mis votos. Por eso he venido a tu encuentro. Te buscaba y ya te he encontrado. Sobre la cama he tendido multicolores linos egipcios. He perfumado mi lecho con aromas de mirra, aloe y canela. Ven, bebamos hasta el fondo de la copa. Del amor disfrutemos del amor hasta el amanecer. Mi esposo no está en casa, pues ha emprendido un largo viaje. Se ha llevado consigo la bolsa del dinero y no regresará hasta el día de luna llena. Con palabras persuasivas lo convenció, con lisonjas de sus labios lo sedujo, y él enseguida fue tras ella, como el buey que va camino al matadero, como el ciervo que cae en la trampa, hasta que una flecha le abre las entrañas, como el ave que se lanza contra la red sin saber que en ello le va la vida. Así que, hijo mío, escúchame, presta atención a mis palabras, no desvíes tu corazón hacia sus sendas, ni te extravíes por sus caminos, pues muchos han muerto por su causa. Sus víctimas han sido innumerables. Su casa lleva derecho al sepulcro, conduce al reino de la muerte. Es importante leer todo el capítulo. Hoy en día tenemos varias versiones y debemos de conocer que la Escritura nos habla a tiempo. Los jóvenes que nos están escuchando, deseamos que esta palabra abra sus ojos y que verdaderamente podamos entender el propósito del consejo del Señor. Cuando nosotros tomamos decisiones, esas decisiones pueden ser buenas o pueden ser decisiones malas. Aquí la palabra del Señor nos está hablando en el capítulo 7 que acabamos de leer, advertencias contra la mujer adúltera. Y es lo que nosotros debemos de ponerle atención. Aquí el tema y el capítulo 7 es muy claro y habla directamente a los jóvenes y nos habla de no caer en una trampa de una ramera. Porque la razón de que se pueda caer en una trampa es porque los jóvenes
son ingenuos, los jóvenes son inmaduros y fácilmente somos atrapados y se cae en la trampa. La palabra del Señor es luz a nuestro camino y en los primeros versículos dice claramente: si seguimos el consejo, vamos a vivir. La palabra del Señor es vida y el mismo Señor nos da de su vida para que nosotros vivamos en este mundo y vivamos bien, vivamos con el temor de Él y que las cosas que hagamos prosperen. Si nosotros hacemos las cosas de acuerdo a su palabra, vamos a ser prósperos. Si nosotros hacemos las cosas de acuerdo a lo que vemos, a lo que sentimos, a lo que leemos, y no está el Señor, su fin va a ser camino de muerte. Entonces hay vida y hay muerte. La vida está en poner en práctica estos principios que el Señor nos habla, y la muerte está en hacer a un lado el consejo de la palabra del Señor. El versículo 10 nos dice algo bien importante. La palabra del Señor nos dice que la mujer salió al encuentro con toda la apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones. La versión que ustedes tienen puede decir astucia, y realmente aquí nosotros vemos que hay astucia y seducción de una dama que va con otras intenciones. Y es lo que alerta. ¿Y de qué nos alerta? De tomar malas decisiones. La palabra del Señor es clarísima y nos previene que caigamos en una trampa, como el versículo 5 y el versículo 21 nos dice, porque el consejo dice: te librará de la mujer ajena, de la adúltera y de sus palabras seductoras. Es importante ver que aquí nosotros que ya hemos caminado, nosotros que ya tenemos hoy en día una edad adulta, hemos sabido de cuántos matrimonios han sufrido este problema. Cuántos jóvenes se han embarcado y los han engatusado por no poner atención a este consejo de la palabra del Señor. Estamos hablando con jóvenes creyentes. Estamos hablando con jóvenes que han trabajado, que están estudiando y que una mujer viene con estas intenciones y que nosotros debemos de darle al consejo a nuestros jóvenes para librarlos. La palabra del Señor nos habla en estos versículos que no nos dejemos engañar. El siguiente paso que debemos va a ser el que dice en el versículo 22. El versículo 22, como ya lo leímos, dice: y él enseguida fue tras ella como el buey que va camino al matadero y como el ciervo que cae en la trampa. Cuando somos seducidos y cuando escuchamos esas palabras aduladoras a nuestro oído, cedemos. Si ponemos atención en la vida diaria, ¿por qué ponen a una dama a vender un automóvil? ¿Por qué ponen a una dama anunciando licores? Entonces, en los productos que están de promoción o es necesario que salgan a la venta, siempre vemos que hay damas haciendo este trabajo. Y entonces, obviamente, nuestros ojos no ven el producto, van a ver a la dama. Es una forma astuta de hacer este tipo de enfoque para que no solo, en este caso, la propaganda va de una manera general y es algo que tiene éxito. Entonces la palabra del Señor nos habla aquí muy claro,
que debemos de instruir a nuestros jóvenes de la astucia de las mujeres que pueden venir con engaño, que pueden venir con otras intenciones. La vida es alegre y la vida realmente debe de disfrutarse de acuerdo a como el Señor lo ha establecido. Pero el problema es que cuando nosotros escuchamos que algún joven, que alguna señorita, como vulgarmente lo decimos, metió la pata, la vida se arruinó. ¿Por qué? ¿Por qué se arruinó? Porque ellos no estaban pensando en tener un bebé. Y como el hecho de caer en pecado va a traer sus consecuencias. Y si quedó embarazada, no era lo que se esperaba. El joven, por la misma inexperiencia, no va a querer tomar un compromiso porque no están preparados para eso. Una dama todavía puede detener el acto porque ella sabe que en ese momento puede quedar esperando o no. Entonces, las mujeres con los hombres son más astutas cuando se requiere de una relación, y es lo que está hablando aquí. Tanto el hombre como la mujer deben de cuidarse para el Señor. Debemos de tomar estos aspectos que son importantes y que muchas veces los ignoramos y que no se los transmitimos a nuestros hijos porque tal vez no tenemos la confianza, porque tal vez no tenemos el tiempo o porque sencillamente no queremos abordar los temas. El tema es muy claro y ya lo leímos. Contra la mujer ramera, dice en otras versiones, y escudriñando a qué se refería lo de ramera, puede encontrar que en el tiempo antiguo las casas donde habían prostitutas, habían varios ramos de flores y por eso se distinguían. Entonces cuando pasó esta época de llamarlas rameras, entonces pasó a que ya no eran conocidas las casas por tener ramos de flores, sino que ya eran con un foco de color rojo. Nosotros que hemos caminado, ya somos adultos, nos hemos dado cuenta que eso es una realidad y que nos lo cuenta la misma historia. Hoy también ya es diferente, ya hay casas formales, casas de citas. Sin embargo, les digo, la Escritura nos dice que le hablemos a nuestros jóvenes, a que pongamos bien claro estos ejemplos y que hablemos claro con ellos. Hoy es más difícil porque también se contraen diferentes enfermedades. Entonces la palabra del Señor nos habla bien claro. La palabra del Señor hay que ponerle atención para que nuestros hijos, para que nuestros jóvenes no sean engañados. Y el punto es que si vienen, sea hombre o sea mujer, van a venir de una forma seductora, van a venir con engaños, van a venir con astucia. Y es cuando nuestros jóvenes deben de estar alertas y abrir bien los ojos para evitar problemas como los que nosotros estamos leyendo aquí. La palabra del Señor nos sigue hablando en los versículos 24 y 25. Así que, hijo mío, escúchame, presta atención a mis palabras. No se desvíe tu corazón hacia sus sendas, ni te extravíes por sus caminos. Debemos de poner atención cuando alguien está enamorado. No va a haber la diferencia de edad. No va a haber si tiene o no tiene al Señor. El corazón dice aquí que es el que se puede desviar
hacia sus sendas. Y la palabra del Señor dice que no debemos de extraviarnos por esos caminos. Entonces la palabra del Señor nos habla muy claro que no debemos hacer las cosas directamente con el alma, con el corazón, sino que antes vengamos al Señor, consultemos al Señor. ¿Qué dice el Señor de mi pareja? ¿Es con la que yo debo de formalizar algo? ¿Es con la que debo de casarme? ¿Con la que debo de tener un noviazgo o no? Entonces, cuando el corazón se abre y cuando nosotros damos el corazón a una persona, debemos de tener cuidado porque no vamos a escuchar ningún tipo de consejo. El resto lo puede estar viendo y nos habla y nosotros nos vamos a molestar porque creemos que lo que nosotros estamos haciendo para nosotros es correcto y que ellos no están de acuerdo por alguna razón que definitivamente no nos interesa a nosotros. La palabra del Señor debe de prevalecer por sobre todas las cosas y debemos de atender el consejo de la palabra. El siguiente versículo dice, el 26, pues muchos han muerto por su causa, sus víctimas han sido innumerables, su casa lleva derecho al sepulcro y conduce al reino de la muerte. El versículo 26 le quiero hacer énfasis porque dice, pues muchos han muerto por su causa. En otra versión dice, los valientes han caído. Aquí se refiere básicamente a Sansón y a David. Entonces quisiera poder ver este aspecto en el caso de Sansón, que es muy claro. Entonces la palabra del Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y debemos de ver que este capítulo es bien claro para los jóvenes, pero que también los adultos aprendemos bastante de estas enseñanzas. El hecho de poder tocarlo hoy en día y que yo ya estoy casado y que tengo mi familia y que tengo 3 hijos, es algo importante de saber que el Señor me guardó, que el Señor tuvo el cuidado de guardarnos de la mujer astuta de la calle. Solo le podemos dar gracias a Dios de que hasta aquí estemos bien, y si estamos bien no es porque seamos fuertes en sí mismos, sino dependemos de la mano del Señor y de su misericordia. Quisiera entonces que me acompañara al libro de Jueces en el capítulo 16, donde nosotros también conocemos la historia de Sansón. Lo que leímos en el capítulo 7 de Proverbios, podíamos decir que es el consejo. Pero la realidad, la cruda realidad de lo que sucedió en Sansón está en este capítulo. Entonces vamos a ir al capítulo 16, versículo 5. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza. ¿Y cómo podemos vencerlo de modo que lo atemos y lo tengamos sometido? Cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Aquí nosotros vemos en este capítulo algo bien interesante porque hasta canciones han sacado Sansón y Dalila. Pero recordemos quién es Sansón. Es alguien que desde que nació fue dedicado al Señor. Nosotros como padres hemos presentado a nuestros hijos delante del Señor
para que les vaya bien en la vida. Pero en el caso aquí de Sansón, principalmente nosotros debemos de ver que fue un juez y que fue un niño dedicado al Señor. Y eso era algo que él sabía. ¿Por qué lo decimos? Lo vamos a ver adelante cuando él lo expresa. Sansón es un caso típico porque también nosotros lo que estamos leyendo aquí no es el primer caso. Ustedes pueden leer desde el capítulo 14 también, donde hubieron otras experiencias que él tuvo. Él ya había matado a un león, él ya había tenido experiencias y experimentar la fuerza que venía sobre él. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo venía sobre su vida. Pero eso es porque Sansón había sido apartado, consagrado para ser un hombre dirigido por el Señor. Por eso cuando nosotros presentamos a nuestros niños o niños de la congregación, debemos de ser claros que se adquiere un compromiso de darle estos principios al Señor para que ellos puedan vivir con la palabra en su corazón. No es únicamente algo religioso donde nosotros lo presentemos y automáticamente va a venir todo. Debemos de enseñarles, debemos de sentarnos con ellos y enseñarles la palabra del Señor. Entonces, Sansón fue seducido, como leemos aquí en el versículo 5. Los filisteos le dicen, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza. Nosotros como creyentes hemos leído la historia de Sansón y la fuerza no era porque él fuera una persona que hacía ejercicio, no era una persona que se hubiera entrenado, era porque el Espíritu venía sobre él. En ocasiones especiales, cuando una persona hacía sus votos hacia el Señor, la señal era el pelo largo. Esa era la señal que nosotros podemos observar en el caso de Sansón. Entonces, cuando leemos aquí en el versículo 5 dice la palabra, sedúcelo para que te revele el secreto. ¿Y a quién le están pidiendo que lo seduzca? Pues a una mujer. Entonces el versículo 6 dice, Dalila le dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Sansón le respondió, si me ata con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y será como cualquier otro hombre. Sansón sabía que esto no era la verdadera realidad de su fuerza. Esto era algo que él estaba diciendo porque según él estaban platicando y él no abría su corazón para expresarle lo que había hecho desde joven, desde niño. Entonces, nosotros como creyentes tenemos un compromiso con el Señor y hemos sido presentados y hemos sido conducidos por las sendas de nuestro Señor. Y debemos de obedecer sus mandamientos y no debemos de apartarnos. Aquí vemos que Sansón está jugando con algo que no le corresponde. Los filisteos no están jugando. Los filisteos lo quieren atrapar y ponen a una mujer para que lo seduzca. Y podemos seguir leyendo. Si me ata con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Eso va a suceder adelante. Los jefes de los filisteos trajeron a ella
7 cuerdas de arco que aún no se habían secado, y Dalila lo ató con ella. Entonces, aquí vemos que Sansón le da una respuesta, pero que no es algo que sea una realidad. Lo atan cuando él está dormido y luego sucede lo siguiente. El versículo 9. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, es decir, habían hombres escondidos para que en el momento que ella diera el grito y fuera cierto que no podía desatarse, ellos entrarían a sorprenderlo. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las cuerdas, como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada, de modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. Sabemos que el ser atado con esas cuerdas no le iban a quitar las fuerzas a Sansón. Pero aquí ellos insisten en saber el secreto de su fuerza. Y nosotros debemos de ver que como humanos tenemos que entender estas señales que hay cuando están jugando con nuestra vida, cuando nos están seduciendo para algo que quieren. Nosotros debemos de tener abiertos nuestros ojos para poder entender y conocer. Aquí Sansón se hubiera dado cuenta de que lo estaban provocando para saber exactamente cuál era el punto de la fuerza. Sin embargo, Sansón lo hace de una manera normal porque él sabía que podía levantarse. Luego entonces leemos el versículo 10 y dice Dalila: le dijo a Sansón: te burlaste de mí, me dijiste mentiras, vamos, dime, ¿cómo se te puede atar? Es decir, ella insiste y se hace la víctima de que se burló de ella, para causarle un sentimiento y que él le revele la realidad de las cosas. Debemos de estar claros cuando nosotros estamos viendo esas señales, cuando nosotros nos metemos en un terreno que no nos corresponde. No podemos estar jugando con el enemigo, no podemos estar jugando con el pecado. Debemos de ser categóricos, debemos de buscar la dirección del Señor para no enredarnos en este tipo de cosas. Por eso es importante alumbrar el camino de nuestros hijos, porque van a venir y les van a hablar y los van a seducir con palabras halagüeñas, con palabras bonitas. Y es lo que ellos tienen que tener clarísimo, de que si pasa algo, consulten a sus papás, pregunten, que hablen, que haya confianza para poder expresar lo que nosotros vamos a ver en algún tema que ellos nos consulten. Debe de haber una plena confianza con nuestros hijos para evitar estos problemas. Entonces, después de que nosotros hemos leído el versículo 10, dice: te burlaste de mí, me dijiste es una mentira. El versículo 11, le dice nuevamente: si me ata firmemente con sogas nuevas, sin usar, le dijo él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. El versículo 12 siempre nos habla y nos dice: mientras algunos filisteos estaban al acecho en el cuarto, Dalila tomó sogas nuevas y luego volvió a gritar. Recordemos que Sansón está claro de lo que está haciendo. Él sabe que las cuerdas no lo van a detener. Entonces vuelve a hacer otra vez lo mismo y dice Dalila: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti.
Pero él rompió la soga que ataba en sus brazos como rompe un hilo. El versículo 13 dice, entonces Dalila le dijo a Sansón, hasta ahora te has burlado de mí y me has hecho mentiras. Dime, ¿cómo se te puede atar? ¿Cómo se te puede atar? Entonces, ahí ya debemos de observar que ella otra vez vuelve a tomar un papel en donde ella quiere que Sansón le revele el secreto de su fuerza. Pero ella a la vez está siendo una persona que es utilizada por los filisteos para que cause lástima. Por supuesto, Dalila está interesada en la plata que le den, no tanto en el secreto que quiere que le revele. Sin embargo, nosotros tenemos cosas muy especiales que el Señor nos ha dado dones, nos ha dado una vida en abundancia, nos ha dado sabiduría y nosotros somos totalmente diferentes a las personas del mundo. Incluso cuando andan buscando personal para trabajar, siempre nos llaman para que nosotros recomendemos a alguien. Sin embargo, les digo, es precisamente esto que nosotros debemos de insistir, que nuestros hijos tengan estos principios. Amen al Señor por sobre todas las cosas para que el Señor se glorifique. Entonces, leemos el versículo 13. Entonces, hasta ahora te has burlado de mí, me sigues engañando, me has dicho mentiras. Dime cómo te podemos atar. Entonces, entre juego y juego, ella va seduciéndolo. Y Sansón no se da cuenta. Luego él le dice, si entretejieres las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y aseguras esta con la clavija, respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro. Así entonces, mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de Sansón, las entretejió con la tela y la aseguró con la clavija una vez más. Ella le gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y arrancó la clavija y el telar junto con la tela. ¿Cuántas veces van que Dalila trata de atrapar a Sansón? Es necesario que tengamos bien abiertos los ojos para entender y conocer las artimañas del malo, para conocer cómo el malo va seduciendo para atrapar nuestras vidas. Por eso debemos de leer y entender muy bien lo que dice el Proverbio 7, pues muchos han muerto por su causa. Cuando nosotros leemos esa palabra, vemos aquí que así fue con la vida de Sansón. Entonces, el hecho de que estén jugando de cómo perder la fuerza, cómo atraparlo, en qué consiste su fuerza, llega el momento también que Sansón cree o piensa o no se da cuenta que él cae en la trampa y por eso entonces nos vamos al versículo 15 y dice, entonces ella dijo, ¿cómo puede decir que me amas si no confías en mí? En el anterior vimos la confianza. En el anterior mensaje. Entonces aquí, ¿cómo es que podemos confiar en una mujer que está tratando de ver la ruina nuestra? Y por eso cuando ya van varias oportunidades de que nosotros nos demos cuenta de la situación, es que algo está pasando mal y que nosotros debemos de despertar. El alejamiento de la oración,
el alejamiento de la lectura, el alejamiento de la comunión con nuestros hermanos. Nosotros debemos de mantener siempre la comunión con el Señor para evitar que nosotros nos separemos de la comunión de Él y perder en ese momento esa comunión hace que el malo trabaje astutamente. Entonces nosotros leemos aquí, ¿cómo puede ser que me amas si no confías en mí? Van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. El versículo 16 dice, como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentir harto de la vida. Leemos entonces el versículo 17. Al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza. Le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si me afeitara la cabeza perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. La fuerza no estaba en el pelo. La fuerza estaba en que él había sido consagrado al Señor. Y Dios lo quería con un propósito especial. Nuestra vida ha sido consagrada al Señor. Hemos sido separados con un propósito para que glorifiquemos su nombre. No dejemos que el malo pueda entorpecer estos planes y principalmente de nuestros jóvenes. Debemos de transmitir este consejo. Debemos hacerle ver que vale la pena atesorar lo que el Señor nos está hablando acá. No debemos de revelar nuestra fuerza, nuestros compromisos con el Señor. Es algo íntimo, nuestra comunión con el Señor. ¿Cuánto tiempo pasa para que logremos alcanzar un don, alcanzar un privilegio en la iglesia, para que lo perdamos en un momento? Nuestra vida es valiosa en las manos del Señor. Nuestra vida vale la sangre de Cristo, no para que la perdamos en una situación como esta y después tengamos mala conciencia y las cosas terminen mal. Nosotros debemos de tener el discernimiento de conocer los propósitos de Dios y de poder caminar de acuerdo a estos principios. No debemos de apartarnos de los caminos del Señor. No debemos de separarnos del consejo de la palabra del Señor. Aquí dice el versículo 18, cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez había confiado todo, mandó a llamar a los jefes de los filisteos y les dijo, vuelvan una vez más, que él me lo ha confesado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, es decir, usó su astucia. Dalila usó su astucia. Lo durmió sobre sus rodillas. Ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. No es que lo haya abandonado la fuerza. Perdió la comunión, perdió esa separación con el Señor. El Espíritu Santo ya no estaba con él. La presencia del Señor ya no estaba con Sansón. Por eso debemos de reflexionar y de ver el capítulo 7, que nos da una buena lección, pero aquí vemos la realidad de apartarnos del consejo del Señor. Entonces, en el versículo 20
dice, luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces, me los quitaré de encima, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Cuando leemos esta palabra, nos duele mucho de ver que un joven que el Señor había apartado desde el vientre de su madre para el servicio termine de esta manera. El consejo de esta mañana es que nosotros podamos trasladar este consejo a nuestros jóvenes, que evitemos que alguien los engañe, que alguien vaya con astucia y los saque del camino del Señor. Debemos de ser padres que los ponemos al tanto de lo que dice la Escritura. Si bien es cierto, estamos viviendo momentos difíciles, pero eso que no nos permita no instruir a nuestros hijos de la palabra maravillosa que nos da para poder entender y conocer cuáles son las artimañas del malo para venir y destruirlos. ¿Cómo terminó Sansón? Es lamentable ver, es lamentable que Sansón haya sido descuidado en aquello que el Señor le había dado. Él entregó todo, podíamos decirlo, entregó su primogenitura, reveló el secreto. El Señor ha dicho para nosotros, busquemos el reino de los cielos, busquemos los caminos del Señor, andemos de acuerdo a sus propósitos para que la vida nuestra prospere. Entonces, vemos aquí en el capítulo 7 de Proverbios el consejo, pero vemos cómo termina un hombre que no guardó los mandamientos del Señor. El Señor lo abandonó. Nosotros debemos de insistir en que la palabra del Señor sea esa luz que alumbre el camino de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. Usted que nos está viendo y es padre o madre, debemos de ser responsables de la dirección que le demos a nuestros hijos, de la instrucción que le demos a nuestros hijos para el día de mañana. Debemos de leer la palabra y de tener estos principios en nuestro corazón para trasladárselos a ellos, pero vivirlos. Debemos de ser el ejemplo para ellos, para que el día de mañana el malo, si quiere atacarlos, nosotros podamos conocer sus artimañas. Así que esperamos que esta palabra llegue a su corazón y la pongamos en práctica, que nosotros transmitamos a nuestros hijos estos consejos muy útiles para la vida diaria. El Señor les bendiga, pasen un buen domingo y vamos a orar. Soberano Señor que estás en los cielos, muchas gracias te damos por esta palabra que tú nos has dejado para la dirección, Señor, que podamos darle a nuestros hijos y la vida nuestra propia, Señor. Que nosotros caminemos de acuerdo a tus enseñanzas, de acuerdo a tus principios, Señor, y que esta palabra llegue a tiempo y fuera de tiempo, como tú lo has dicho. Que esta palabra la podamos atesorar y que nuestros hijos puedan obedecerla para ser del agrado tuyo. Muchas gracias por concedernos el privilegio de transmitir esta enseñanza a nuestros hijos. En el nombre del Señor Jesús, guarda a tu pueblo, bendice a tu pueblo y derrama tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga y les guarde. Amén.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.